Muy buenas tardes de miércoles. Quería que empezáramos esta tarde con esta práctica que ya nos va resultando más familiar porque la hemos repetido más veces, la práctica de vivir diciendo sí, porque también el tema al que luego me referiré está íntimamente relacionado con ella. Así que vamos a empezar. Práctica atencional. Vivir diciendo sí. Con frecuencia notamos cómo nuestra mente tiende a rechazar o resistir lo que aparece, siempre que eso que aparece en alguna forma la frustra. Y es que la mente tolera mal la frustración. De ahí su actitud automática de rechazo o de resistencia. Pero, por otro lado, sabemos con claridad que la resistencia no solo genera siempre sufrimiento, sino que nos instala en un estado radicalmente erróneo, equivocado. Es un estado de separatividad, en una consciencia de separación como si estuviéramos desgajados de la realidad, desgajados de la vida, porque el hecho de rechazar o de resistir lo que la vida me trae, en realidad significa, aunque no me dé cuenta, rechazar la propia vida. Frente a esa percepción errónea o equivocada, la sabiduría o la comprensión profunda nos muestra que somos uno con todo lo que es decir, nos conduce a una consciencia de unidad. Y desde ahí, desde esa consciencia de unidad, sí que podemos decir sí a lo que viene. Estamos diciendo sí a la vida. Estamos diciendo sí, en definitiva, a lo que somos en profundidad. Decir sí en contra de lo que piensa la mente analítica no es aprobar, no es decir que eso me gusta, no es justificar, no es resignarse ni claudicar. Decir sí a lo que viene es alinearse con lo real, hacer las paces con la realidad. Porque en cuanto aceptamos, automáticamente la misma aceptación nos moviliza, nos dinamiza por dentro para actuar, para hacer todo lo que nos resulte posible hacer, pero lo haremos desde el lugar adecuado, es decir, no desde una actitud de resistencia, de rechazo y por tanto de separación, sino desde una consciencia de unidad. Eso es decir sí a la vida, decir sí a lo que viene. Y a partir de ahí, la misma vida actuará en nosotros. Pero en ningún momento habremos perdido la comprensión de que somos uno con la vida, o mejor todavía, de que somos vida. Cuando olvidamos esta realidad, cuando nos creemos por lo que fuere desgajados o separados de la vida, de ahí no pueden hacer nada bueno, ni para nosotros ni para los demás, porque estamos de entrada situados ya en una consciencia equivocada, errónea. Vamos pues a vivir esta práctica en la que queremos entrenarnos a vivir diciendo sí y ver cómo cuando decimos sí, la percepción de las circunstancias se modifica de una manera radical y se modifica también la percepción que tenemos de nosotros mismos. Dejamos de vernos como un yo separado y enfrentado a la vida, enfrentado a lo que es, y nos percibimos en unidad con todo lo que es. Nos percibimos siendo vida. Vamos a empezar. Puedes empezar, como siempre, llevando la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo.
Dentro de tu cuerpo puedes atender la respiración. Y ahora elige algo que en este momento te duele, te molesta, te incomoda. En definitiva, algo que tu mente no desearía que estuviese ocurriendo. Puede ser un dolor puntual o puede ser también algo crónico que reaparece recurrentemente. Elige solo una cosa. Trata ahora de nombrarlo con la mayor precisión posible. ¿Qué es eso que te duele, te molesta, te incomoda? En definitiva, eso que te frustra por algún motivo. ¿Qué es exactamente? Una vez que lo has nombrado, reconócelo como lo que es. Es un objeto que ha aparecido en el campo de consciencia. De entrada, solo es eso, un objeto. Así que puedes observarlo con todo lo que está suponiendo para ti, ciertamente, con todo lo que te frustra, te duele, quizá te asusta, pero sin perder de vista que es solo un objeto dentro de lo que tú eres. Constata ahora desde dónde lo estás observando. No solo desde la mente, sino desde eso que es consciente, desde eso que observa sin juicio. Está el dolor, la circunstancia que te molesta, lo que fuere que has elegido, y está como un objeto dentro del campo de consciencia. Tú eres ese campo de consciencia. Tú eres eso que es consciente del objeto. Desde ahí, desde la consciencia que eres, lo observas. Eso que es consciente, eso que lo observa, es el estado de presencia, que reconoces como tu verdadera identidad. Ahí en ese estado no hay juicio, no hay etiquetas, hay solo atención y aceptación. El estado de presencia, o si prefieres eso que es consciente,
atiende y acepta. Desde ahí puedes dejar que brote en ti el sí a lo que hay en este momento. Recuerda que no es aprobación, ni justificación, ni resignación. Es comprensión profunda y alineamiento con lo que es. Permite que brote el sí. Sí a esto que ha ocurrido, que está ocurriendo, sí a esto que me duele, sí a esto que me frustra. Tal vez notes que en la medida en que puedes decir sí a esa circunstancia, a ese dolor, a esa frustración, como recordaba antes, se modifica la percepción que tienes de ello. Ves esa circunstancia de otro modo. Y se modifica también la percepción que tienes de ti mismo o de ti misma, porque empiezas a percibirte alineado o alineada con la realidad. Empiezas a vivir en una consciencia de unidad. Vamos a permanecer ahora un tiempo ahí, renovando nuestro sí a eso que hemos elegido. No es para cavilar mentalmente, dar vueltas, para nada. Solo es fortalecer en nosotros esa actitud que dice sí. No desde ningún voluntarismo, sino desde la comprensión. Es familiarizarnos con ella y empezar a sentir y saborear lo que ese sí, con mayúscula, produce en nosotros. Es ponernos en situación de experimentar la verdad de lo que estamos haciendo por los efectos que produce en ti. Si al decir sí notas como que crece el silencio, la presencia consciente, déjate permanecer en ella. Y si no, puedes mantenerte en ese sí sin exigirte nada por otro lado, sino tal como hoy te es posible vivirlo. Ahí permanecemos unos minutos en silencio.
Hacemos una respiración profunda, pausada, para poco a poco ir abriendo los ojos, percibir lo que nos rodea y nos disponemos a tratar el tema de esta tarde. Con respecto a este tema, lo que viene y lo que soy, o si preferís luego diré por qué, ese me entre paréntesis, lo que me viene y lo que soy, responde también, como el tema de la semana próxima, a diferentes preguntas, sugerencias y aportaciones que he recibido a través del correo electrónico. Como intuís por el mismo título, ambos temas, este y el de la próxima semana, están íntimamente relacionados o giran en torno a aquello que en su momento llamábamos la actitud sabia y que expresaba en aquella formulación lo que viene conviene. Quedó expresado en su momento tal como está desarrollado en aquel librito, pero luego, como digo, diferentes sugerencias, dudas, preguntas y aportaciones que he recibido me hicieron ver que quizá valía la pena retomar aquella cuestión y poner algunos añadidos, algunos matices. El objetivo es favorecer, ayudar o posibilitar, si esto es así, que podamos, como siempre, seguir creciendo en comprensión. El me lo he puesto ahí y luego aparecerá también lo que me viene, me conviene, simplemente como una insinuación o instrucción pedagógica. Es para tratar de comprender que si yo aplico esta frase a mí personalmente, quizás sí la pueda entender de mejor manera y me resulte también incluso más útil o más práctica en mi vida cotidiana. Por eso, ¿cómo vivir eso que me viene y qué relación guarda esa forma de vivir lo que me viene con lo que realmente soy o con lo que realmente somos? Y voy a empezar con una constatación simple tomada de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle dice: no ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, tranquilidad y ligereza. Esto, a mi modo de ver, tiene mucha sabiduría y yo creo que es como para prestarle atención. Cuando no pongo resistencia a la vida, por tanto, cuando estoy en una actitud de aceptación de lo que viene, empiezo a experimentar un estado que es mucho más que algo superficial, que un sentimiento momentáneo, transitorio. Es un estado, llama él, de gracia, de tranquilidad y de ligereza. Pero con lo primero que nos encontramos es con un hecho claro. Mientras yo esté identificado con mi yo particular o mi yo separado, no podré dejarme vivir. No podré decir sí a la vida ni sí a lo que viene, sino que, aunque no me dé cuenta, estaré en guerra con la vida. Porque si yo me percibo como este yo particular y separado, la vida la veré, lógicamente, separada de mí y fácilmente me posicionaré en guerra con ella cada vez que la vida sienta que frustra las expectativas de mi yo separado. Es decir, mientras dure esa creencia que, como en algún momento había dicho, es la madre de todas las creencias erróneas, creerme separado de la vida, me parecerá que todo lo que estamos llamando transpersonal, así como la propia no dualidad, me parecerá una locura o un delirio. ¿Por qué? Porque si yo estoy identificado con el yo particular separado, el yo personal, no podré ni siquiera sospechar, mucho menos admitir que haya algo transpersonal. Y si yo me identifico con este yo particular separado de la vida, por tanto, en una clave absolutamente dualista, para mí la no dualidad será también como una alucinación. Vamos a empezar pues desde el principio. ¿Cómo vivir lo que acontece? O mejor todavía, repito, por ese interés pedagógico, ¿cómo vivir lo que me acontece?
Y aquí es donde volvería a retomar aquella actitud, a mi modo de ver la única actitud sabia, pero personalizándola y vivirla con esta clave: lo que me viene, me conviene. Así dicho, vuelvo a repetir una vez más, si yo leo esta afirmación desde la identificación con el yo particular o separado, me parecerá una locura totalmente inadmisible. Pero a lo mejor, quizá, el error es que está en el punto de partida, en que yo me sitúe en la creencia de ser un yo separado y particular. Esto es lo que vamos a averiguar ahora. Porque ciertamente lo que conviene no le conviene al yo o ego. Al yo ego solo le conviene lo que lo alimenta, lo que lo sostiene, lo que lo fortalece. Al ego, lógicamente, no le conviene para nada aquello que lo frustra y aquello que va en contra de sus pretensiones y de sus expectativas. Sin embargo, puedo por lo menos preguntarme y empezar a indagar: ¿eso que viene no me conviene para que yo comprenda realmente lo que soy? Es decir, para que salga nada menos que del engaño original de aquella madre de todas las creencias erróneas, que es la creencia de creerme separado de la vida y de identificarme con el ego. Y entonces, si lo que viene es una oportunidad preciosa para que yo pueda superar esa creencia errónea y crecer en comprensión de lo que soy, enhorabuena, bendito sea eso que viene, y efectivamente, desde ese ángulo de vista, efectivamente me conviene. Pero hay algo claro en esto, ¿no? Y es que tal afirmación y la experiencia que conlleva solo puede comprenderse cuando se experimenta. Porque hasta que no lo experimentamos, fácilmente estamos recluidos en el debate mental. Esto sí, digo, me conviene, ¿por qué me conviene? Y busco razones, quiero buscar razones a favor, aparecen razones en contra, y no lograré salir, como suele ocurrir cuando nos encerramos en debates mentales que trascienden aquello que la mente puede percibir. No conducen a ningún lugar, sino a encerrarnos en un laberinto cada vez más confuso. Por el contrario, cuando lo experimentamos, es como que empezamos también a cuestionar lo que la mente puede percibir en este campo y se nos abre una luz mayor. Esta es la propuesta, por tanto. Di sí a lo que te sucede y nota qué es lo que se produce en ti. No teóricamente, no hipotéticamente, sino ante algo que te ha ocurrido, te ocurre en este momento en tu existencia, prueba a decir sí. Sí a esto que me viene. Sí a esto que me está ocurriendo. Y mira a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lógicamente, decir sí a lo que sucede no es repetir esa frase como un mantra: lo que me viene me conviene. No va por ahí. Mucho menos significa tomarla como un dogma. Yo creo que lo que viene me conviene y voy a vivir desde esa creencia. No hay ninguna creencia aquí, no hay ningún dogma. Repito una vez más, solo hay una propuesta para investigar, para indagar, para experimentar por ti mismo o por ti misma. No solo no hay que tomarlo como un dogma, tampoco es el camino utilizarla como un atajo para aliviar las frustraciones del ego. Es decir, como aquello que me ha ocurrido me resulta muy frustrante, me resulta muy doloroso, voy a ver si diciendo que me conviene o viviéndolo como si me conviniera, el malestar disminuye. No, este es un atajo que tampoco puede conducir a buen puerto. No se trata, por tanto, de vivir esa frase, digo, ni como una creencia, ni como un dogma, ni repetirla como un mantra puramente mental, y tampoco como un atajo para aliviar ningún dolor. No va por ahí. Aunque eso no niega, lógicamente, algo que me parece evidente, y es que el yo nunca podrá decir sí a lo que viene, sobre todo cuando eso que viene a nuestra existencia nos frustra o lo frustra. No podrá decirlo porque el yo solo puede decir que algo es bueno cuando, lógicamente, en función de él mismo, lo sostiene o lo alimenta. Pero cuando algo no lo alimenta, sino que lo frustra o lo pone en cuestión, el ego tendrá que defenderse, protegerse frente a ello y dirá cualquier cosa menos que le conviene.
Otra puntualización más. Es cierto que a veces esta afirmación, lo que viene conviene, y esto me lo recordaban en varios correos, o lo que me viene me conviene, la podemos leer desde el fatalismo. Y entonces entramos ahí en un hundimiento fatalista, porque si lo que viene me conviene, ya no queda nada más que hacer. Es como que justificáramos o santificáramos cualquier cosa que nos pudiera ocurrir desde esa perspectiva. Tampoco es una afirmación que pueda leerse desde la justificación, no significa justificar, desde la resignación o desde la pasividad. Cuando yo digo, ante algo que ocurre, que me sucede en mi existencia, esto que viene me conviene, y me posiciono en coherencia con esa afirmación, como enseguida diré, con eso no estoy justificando lo que viene, no estoy aprobándolo, no estoy diciendo que me guste, no estoy situándome en una actitud interna de resignación, que al final sería de claudicación, no estoy favoreciendo una actitud tampoco de pasividad, en absoluto, no hay nada de eso. Pero es bueno ver que todas estas actitudes que acabo de mencionar, la resistencia, la resignación, el fatalismo, ¿por qué no son adecuadas? No son adecuadas porque nacen de una consciencia errónea, es decir, de la consciencia de separatividad y por tanto de la primera creencia equivocada. Nacen de la ignorancia, nacen de un yo que se cree separado. Lo explico un poquito más. Cuando yo digo lo que viene conviene, y eso me lleva a resignarme, o me lleva a una postura de rechazo frontal, o me lleva a una actitud fatalista o de pasividad, todas estas actitudes nacen nada más que de la creencia de verme a mí mismo como un yo separado, y entonces desde el yo separado solo puedo o resistir a lo que viene o decir que lo acepto, pero desde una pseudoaceptación, es decir, de una manera fatalista, resignándome a ello y de una forma también pasiva. Por lo que únicamente cuando la actitud la vivo así, con estas características, no haré sino incrementar la confusión y el sufrimiento. Sin embargo, el sí a lo que viene nace en otro lugar. Y esto es lo que marca radicalmente la diferencia. ¿Desde dónde digo sí a lo que viene? ¿Desde el yo separado con las consecuencias que hemos visto o desde la vida misma y por tanto desde la consciencia de unidad? Cada vez que yo digo sí a lo que viene desde una consciencia de separatividad, aparte de que probablemente me esté engañando, me introduzco en actitudes equivocadas que luego manifestarán sus consecuencias, ¿no?, en forma de sufrimiento y de confusión. Pero cuando en lugar de estar en la consciencia de separatividad, creyéndome desgajado de la vida, puedo decir sí a lo que viene desde la consciencia de unidad, lo que vivo es la alineación profunda con aquello que realmente soy o somos en profundidad. Entonces no se trata de darme razones para decir sí a lo que viene. No se trata ni siquiera de negociar con la realidad. Es como si a esto le encanta a nuestra mente y a nuestro ego. Esto que viene no me gusta, pero a ver cómo le puedo dar la vuelta, a ver cómo puedo negociar con ello. No, eso son pequeñas trampas también del propio ego. Se trata de entregarnos a un sí sin condiciones hasta el punto de decir sí a lo que sea en cada momento. No hay discusión, no hay negociación, mucho menos resistencia, pero tampoco hay pasividad, ni fatalismo, ni claudicación. Hay una rendición sabia, sí a lo que en este momento viene. Y os quiero decir que para mí no he encontrado expresión más ajustada, más hermosa, más sabia que aquella del gran místico del siglo XIII, el maestro Eckhart, que formulaba él literalmente de este modo: vive cada situación como si tú mismo o tú misma la hubieses deseado, la hubieses elegido. Prueba a vivirla.
Esto, como decía antes, nuestra mente no solo no la puede entender, sino que lo va a rechazar frontalmente, porque la mente, repito, desde aquella consciencia de separatividad en la que la mente está instalada, lo va a ver como algo fatalista, como algo resignado, como algo que induce a la claudicación, como algo en definitiva que nos mete en una cosa totalmente irracional. Sin embargo, la propuesta es, vívelo como un experimento. Yo tengo la convicción clara de que cuando el maestro Eckhart dejó escrita esa frase nació de su propia experiencia y él sabía de lo que estaba hablando porque lo había vivido. La propuesta, por tanto, la invitación para mí mismo, para cada uno y cada una es esta: prueba a vivir esto como si fuera un puro experimento, incluso me atrevería a decir, de laboratorio. Cuando me ocurre algo, sin querer justificarlo, etc., cuando me ocurre algo, ¿qué sucede si yo lo vivo como diciéndome, voy a vivir esto que me ha sucedido como si yo mismo lo hubiera deseado? Lo que conseguimos ahí es situarnos en una clave pedagógica diferente, en una clave donde yo me posiciono, ¿no?, en un lugar radicalmente distinto. Ya no estoy en el yo y en la consciencia de separatividad que se opone y que lucha contra todo aquello que ocurre, sino en la consciencia de unidad desde la que lo que ocurre forma parte también de esa misma unidad en la que yo me estoy comprendiendo. Por tanto, a cada cosa que te frustre, prueba a decir sí a esto. Aquello que más te frustre, aquello que más te molesta, aquello que más difícil se te hace aceptar, justamente aquello, atrévete a decir, o prueba a decir sí a esto, sí a esto. Y diciendo eso, mira a ver lo que ocurre. En mi caso, alguna vez he dicho que cuando lo hago así, cuando digo sí frontalmente, abiertamente, aquello que me ocurre, lo que noto es que se modifica mi percepción de la realidad y se modifica o se asienta más la comprensión de lo que realmente soy. Se modifica la percepción de la realidad, porque ya la realidad no la veo como algo separado de mí, como algo desgajado, como algo que puede constituir incluso una amenaza para mí mismo, y veo la vida también como algo amenazante y por tanto me sitúo a la defensiva y en guerra con todo ello, sino que veo la realidad formando parte del único tejido que también a mí me constituye. Entonces ya no es mi yo separado y asustado el que dice, digo sí a esto que viene, sino que el sí brota de la vida que soy en profundidad. Porque la vida no puede equivocarse. Sí a esto que ocurre. Y cuando lo digo desde ahí, es para mí totalmente evidente que no lo estoy justificando, no lo estoy aprobando, no me estoy resignando a ello. Estoy simplemente alineándome con la verdad que soy. Y en segundo lugar, que tiene que ver con esto último, veo que se modifica también la comprensión de mí mismo, o mejor dicho, que se acentúa la comprensión de lo que realmente soy. Cuando digo sí a eso que viene y que puede frustrar a mi ego, me doy cuenta de que el sí brota de mi identidad profunda, de aquello que somos en profundidad, que a mi ego le puede doler, lógicamente, que a mi ego le puede frustrar, que tendré luego que cuidarlo y que ver cómo gestionar todo eso, y tendré que hacer algún duelo probablemente a nivel del ego, pero comprenderé que en el plano profundo eso tampoco es un error. También lo que me ha acontecido también forma parte de ese mismo y único tejido que soy. Es decir, y quiero aterrizar esto un poquito más, cada vez que dices sí a lo que te viene, has vencido al ego y has dado un paso importante, un paso decisivo en comprensión experiencial de lo que realmente eres. Porque efectivamente, cuando yo digo sí a lo que viene, sobre todo si eso que viene frustra a mi ego, estoy, bien entendido, entre comillas, venciendo al ego,
Estoy como trascendiendo el ego, he dejado de reducirme a él y a la lectura que él hace. Dicho de otro modo, cada vez que dices sí a lo que viene, te liberas de las apetencias y por tanto de la tiranía del ego. Mientras yo estoy en guerra con la realidad, mientras estoy en guerra con la vida, por decir así, yo lógicamente sufriré, porque al estar en guerra estoy poniendo toda resistencia y eso es fuente de sufrimiento. Pero es que no solo estaré sufriendo cuando resisto o cuando estoy en guerra con la vida, sino que estaré todavía intensificando o solidificando aquella creencia errónea que sigue perpetuando mi identificación con mi ego, como si el ego o el yo constituyeran mi identidad. Cuando por el contrario me entreno, como dijera el maestro Eckhart, en decir sí a lo que viene y en vivirlo como si yo mismo lo hubiera deseado, el ego queda frustrado, pero la comprensión profunda se abre paso, se abre camino en mí. En definitiva, el sí a lo que viene te sitúa en la consciencia de unidad. Como sabéis, solo podemos vivir en dos tipos de consciencia: la consciencia de separatividad, con la confusión, ignorancia y sufrimiento que conlleva, o en la consciencia de unidad, donde me reconozco, porque no puede ser de otro modo, que soy uno con la realidad y con la vida, porque la realidad solo puede ser una y no hay absolutamente nada que pueda estar desgajado de ella. Pero lógicamente esto requiere estar en otro lugar, como vengo repitiendo, porque el sí a lo que viene nunca lo podrá decir el ego. Es decir, no se puede estar en el lugar del yo, que no es otra cosa nada más que la mente pensante absolutizada, que tiene sus apegos, sus aversiones, sus gustos, lo que le desagrada y también sus lecturas reductoras o esos mapas tan estrictamente reductores. De ahí nunca jamás, no solo podrá salir el decir sí a lo que viene, sino que tampoco jamás lo podrá entender. El otro lugar es el lugar de la vida, es el lugar de eso que sabe, de esa inteligencia mayor que dirige todo el proceso de la vida. Si entendemos la vida como un proceso inteligente y autodirigido, eso es también comprender que hay una inteligencia mayor, infinitamente mayor que mi pequeñita mente, que va rigiendo todo el proceso, y la certeza de que la vida no puede equivocarse. Para decir sí a lo que viene, únicamente puedo estar en esta consciencia de unidad, es decir, en el lugar de la vida, en el lugar de eso que sabe. Solo desde ahí es coherente y sabio decir sí a lo que viene. Y es ahí donde empieza la transformación, porque a partir de ahí cesa la exigencia del ego de que las cosas sean como el ego quiere, como el ego pretende, y me reconozco uno con la vida, que es reconocerme uno también con la situación presente, es decir, con lo que ahora mismo está sucediendo o está ocurriendo. Pero repito una vez más, esa actitud, decir sí a lo que viene, trasciende la mente. Por eso, cuando quiero decir la expresión desde la mente, veré que me resulta imposible. Y cuando quiero entenderla desde la mente, me resultará igualmente imposible. No es de extrañar que quien rebate la afirmación "lo que viene me conviene", si está instalado en la mente, no haga sino encontrar motivos para rebatirlo, pero es que no ha podido salir de ahí. Por eso, tal expresión no puede entenderse hasta que no la experimentamos de manera vivencial. Y entonces ya nos hemos introducido en otro lugar, en otra sabiduría. Quien dice sí a lo que viene no es el yo particular que se cree separado, sino la propia vida o la totalidad de lo que es. Y al decir sí a lo que viene es cuando me reconozco y me comprendo como vida. Y ahí es donde nace el gozo. Al decir sí a lo que viene, aunque mi ego se sienta frustrado, y tiene que ser así, pero a nivel profundo vivo una amplitud que al mismo tiempo que paz es también gozo.
Y ahí empieza a producirse algo nuevo con sabor de verdad. Y eso nuevo es que nos reconocemos cada vez más, uno con la totalidad, uno con la vida. Somos vida. Hay un dicho que quizá nos aparezca en algún otro encuentro posterior, creo que es de origen sufí y que me parece muy sabio. Ese dicho recuerda lo siguiente: cuando el ego llora por lo que ha perdido, el espíritu se alegra por lo que ha encontrado. Es verdad que a veces en nuestra vida nuestro ego va a llorar cada vez que aparezca en la existencia algo que lo frustre. Y si estamos reducidos al ego o al yo, no saldremos de ese llanto, no saldremos de ese sufrimiento, no saldremos de esa confusión. Y podremos pasarnos toda la vida llorando en la queja y en el lamento porque nos sentiremos frustrados constantemente. Pero sí, en lugar de quedarnos reducidos al ego, podemos vivir toda esta experiencia desde otro lugar. A lo mejor experimentamos la verdad de ese dicho. El ego llora por todo lo que está perdiendo, por todo lo que le frustra, por todo lo que le duele, y es legítimo que llore y habrá que atenderlo. Pero hay otra realidad en nosotros que se alegra porque está encontrando. ¿Qué está encontrando? Nada menos que la comprensión de lo que somos. Por eso, si aquello que viene, aunque frustre mi ego, me ayuda a comprender lo que soy, que es el único objetivo de lo que me ocurre y de lo que viene, bienvenido sea. Porque al final es en esta comprensión de lo que realmente somos donde nos jugamos todo, donde nos jugamos también el secreto último y el sentido último de la vida. Pues muy bien, con esto continuaremos en el próximo encuentro, que será ya el último dedicado a este tema de Somos Vida, con alguna matización más que me parecía oportuno. Y antes de despedirnos, quería recordaros la segunda conferencia que tendrá lugar dentro de este ciclo de la Biblioteca de Navarra sobre espiritualidad, que, como digo, está realizado en colaboración con Espiritualidad Pamplona Iruña. Y os dejo una vez más ahí su página web, porque me parece una página muy interesante en los contenidos y en el modo como los tienen distribuidos. Me parece que facilita mucho. Y también porque ofrece la posibilidad de recibir el boletín que envían cada semana. Así que si estáis interesados o interesadas en ello, creo que es un boletín que merece la pena. Basta que en la propia página web podéis escribir vuestra dirección y de manera gratuita lo podréis recibir. Pues bien, la próxima charla, que me corresponde a mí, lleva por título Ciencia y Espiritualidad por un conocimiento integral. Y tendrá lugar el día lunes, por el motivo que dije de que el día 8, martes, corresponde al Día de la Mujer Trabajadora, el día lunes 7 a las 7 de la tarde. De forma presencial en la Biblioteca de Navarra, entrada libre hasta completar aforo, pero también por vía streaming en el canal de YouTube de la propia biblioteca. Y abusando un poquito también de vuestra paciencia, querría informaros también de otro encuentro que estamos organizando. Es un encuentro como la segunda edición, porque hicimos la primera el curso pasado. Este año lo vamos a titular El arte de vivir. Me parece un tema muy importante y tendrá lugar entre los días 14 y 17 de abril, son los días de Semana Santa, en formato únicamente online, ¿no? De ninguna forma presencial. Lo que veremos en ese encuentro serán 3 puntos: las dificultades que experimentamos para cultivar el arte de vivir, los ingredientes que lo constituyen, de qué está hecho eso que llamamos el arte de vivir, y finalmente la clave decisiva que tendrá que ver con lo que hemos subrayado en estos encuentros también, el hecho de aprender a vivir en el testigo. Por si queréis un poquito más de información, distribuiremos el tiempo de este modo. El jueves tendremos 1 hora y media por la tarde para presentar el encuentro, plantear el marco y hacer alguna práctica meditativa, de 7 a 8 y media de la tarde.
Y el resto, los 3 días siguientes, viernes, sábado y domingo, estaremos de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con un descanso de media hora. La primera parte de la mañana la dedicaremos a algunas prácticas meditativas y la segunda a una charla sobre el tema que nos corresponda. Habrá posibilidad de preguntas, como hicimos el año pasado a través del chat o en directo, y lo haremos por vía de Zoom en esta plataforma. Para más información podéis entrar en mi página web, en la pestaña Novedades, Eventos Próximos, o escribiendo un correo a Clara Ibáñez, que lleva todo lo referido a la organización. Su dirección de correo, como tenéis ahí, es claraeis@gmail.com. Pues muy bien, con esto terminamos este encuentro de este miércoles. Os deseo una muy buena semana y hasta el miércoles próximo. Buenas tardes.